¿Cómo se protege uno? No hay otra más que bailar la danza. ¿Cuál es esa? Invertir en el propio sistema que está en contra tuyo. Hoy tenemos un episodio especial con Daniel Baeza, Juan Ramón Rayo, Mario Conde y Javier del Valle. Hoy el dinero es un instrumento que utiliza la clase política directa y la clase política indirecta, es decir, los banqueros, para seguir manteniendo el control de la sociedad a base de empobrecerla y de crear desigualdades. La deuda que hoy el gobierno emite de Estados Unidos es deuda, pero mañana cuando vence es la necesidad de alguien de conseguir dólares para repagarla. No miremos tanto a la Fed. La Fed está ahí para llamar la atención, para distraer. Tesoro es el que nos está engañando y el que está gastando lo que quiere y el que está decidiendo qué tenemos que gastar los demás, porque él decide el consumo. Voy a generar deliberadamente una inflación masiva para financiar al gobierno. Hay una diferencia muy considerable y eso es lo que tenemos ahora. Los precios de los activos reflejan la degradación que viene de nueva creación de dinero que se está teniendo. Ahí es donde está la burbuja. No me fío. Yo no quiero un activo financiero nominado en moneda fiat. ¿Lo queda claro? Lo voy a repetir. No lo quiero. Ya está. Es importante la educación en la batalla de las ideas, que podemos decir, para ver si se levantan algunas conciencias y el sistema puede cambiar, pero mientras el sistema no cambie, obviamente vas a tener que adaptarte al entorno. Supervivencia y construcción patrimonial. 48% de la sociedad española está encantada con el crecimiento del sector público. ¿Cómo queréis cambiar? ¿Cómo queréis cambiar? Los gallegos tenemos una mentalidad del cantero. Entonces, para tallar una piedra hay que coger la inteligencia y la voluntad. Pero si no hay gente que trabaja para construir la catedral sabiendo que no la va a ver terminada, nunca habrá catedral. La cualidad esencial de un cantero gallego es que era capaz de dedicar su vida a tallar la piedra y construir una catedral sabiendo que no la iba a ver terminada, porque la catedral tardaba 100 años. Señores, a por la catedral. Bueno, esta charla es increíble. Este podcast, el público estaba entregadísimo dentro del gran evento de Inversión Racional 2025. Además, nos trajimos al Dream Team para hablar del sistema monetario y de la creación de dinero y de cómo poder protegernos de este sistema injusto. Así que, de verdad, disfruta, dale un buen me gusta al episodio porque lo merece de verdad y te dejo con él. Empezamos con esta mesa redonda, hablando de un temazo como es el dinero, el sistema monetario. Ya estaba hablando de récord, Mario, que se me van a revelar ya. Para empezar, es una auténtica pasada tener a este elenco aquí hoy. Lo hemos luchado, nos hemos esforzado y al final traer a gente de tanto renombre para mí es un verdadero placer y son referentes. Lo primero, tenía diferentes temáticas para poder tratar. Hay una que es de las que más me importa, que es el sistema fiat, ¿vale? Que es el sistema fiduciario que estamos viviendo, que es un sistema injusto, que es un sistema que además tiene una problemática añadida para que toda la sociedad sea mucho más desigual. Pero claro, voy a empezar por aquí, por Daniel, que además creó sensación su podcast. Lo grabamos en agosto, justo el año pasado. Y me acuerdo que cuando lo grabamos, digo, bueno, pues lo vamos a sacar en agosto tal, pero tuvo una repercusión descomunal. Y tanto es así que mucha gente de aquí, de los que estáis por aquí también, hemos hablado de la comida, de que me cambió la forma de ver el dinero, la gente no lo replanteaba desde esa manera. Me gustaría que nos dijeras de manera lo más básica posible qué es para ti el dinero. Vivimos en un mundo déficit céntrico, pero vivimos en un mundo déficit fóbico también. Entonces, el sistema en el que operamos está basado en el crédito, como bien creo que saben ya la mayoría. Es en la creación de nuevo dinero para dejar que la maquinaria siga funcionando como deben funcionar. Necesita constante alimentación de nueva liquidez a través de dinero. Entonces, para mí, para resumirlo diferente a como lo hice en el podcast, el dinero es lo que lubrica, es la liquidez que lubrica a la maquinaria y viene de forma de, o el gobierno a través de gasto deficitario, bancos comerciales creando créditos, desembolsando nuevos créditos, bancos centrales a través de políticas monetarias expansivas creando su tipo de dinero y el mercado eurodólar haciendo su magia fuera de Estados Unidos
creando a través del apalancamiento más dinero. Entonces, para mí es la variable que mantiene vivo al sistema funcionando, operando, sea positivo, sea negativo el sistema, pero esto es lo que lo mantiene vivo. Para ti, Juan Ramón, ¿qué es el dinero? Que es una pregunta, es igual que lo que es Bitcoin. ¿El dinero o el dinero fiat? Claro, claro. Buena apreciación, la verdad. O sea, el dinero para mí es el intermediario general de los intercambios en el espacio y en el tiempo, es aquel activo que reduce o minimiza los costes de transacción y la incertidumbre de los intercambios. Ahora, el dinero la función del dinero ha sido desempeñada por múltiples activos a lo largo de la historia. Quizá el caso más conocido, aparte del actual, sea el del oro. Sí. Pero antes del oro también ha habido otros tipos de dinero. La plata, sin ir demasiado lejos, e incluso pues, cabezas de ganado, sal, etcétera, ¿no? Lo que tenían en común muchos de estos tipos de dinero que se han utilizado antiguamente era que eran activos reales, es decir, que no eran el pasivo de nadie más. No eran activos financieros. Y actualmente vivimos en una época en la que el dinero, la base monetaria del sistema, es un activo financiero. Es decir, es un pasivo. ¿Un pasivo de quién? Un pasivo del Estado. Es un pasivo no remunerado del Estado. Y eso es la moneda fiat. Deuda no remunerada del Estado. Deuda que el Estado se compromete a recomprar en el futuro a través del sistema fiscal, del sistema impositivo. Y justamente cuando hay mucha más deuda no remunerada creada por el Estado de la que puede llegar a recomprar a través del sistema impositivo es cuando se produce la inflación. Mario, ¿para ti qué es el dinero? Pregunta. Primero, pues es una cosa que gané mucho cuando era muy joven. Gané una barbaridad. Y luego trabajé en un sitio que había dinero, que era un banco, ¿no? Trabajé presidente. Mira, podemos hacer todas las definiciones teóricas que queráis del dinero, que acaba de hacer y lo has hecho fenomenalmente bien. Pero hoy el dinero es un instrumento que utiliza la clase política directa y la clase política indirecta, es decir, los banqueros, para seguir manteniendo el control de la sociedad a base de empobrecerla y de crear desigualdades. Desde el mismo momento en que tanto los bancos, lo digo yo entonando el mea culpa, bueno, una mea culpa relativa, pero mea culpa, inventamos dinero y ganamos dinero, inventando dinero todos los días. Y desde el mismo momento en que los políticos pueden darle a la maquinita de fabricar dinero sin ningún control, cada vez que eso hacen unos y otros, por eso forman parte los dos del mismo sistema, están confiscando parte del valor que obtenemos los que creamos riqueza o los que tenemos un sueldo. Y lo están desplazando hacia el futuro. Endeudado, como decías tú muy bien. Y tuviera que responder técnicamente, diría, este sistema es inviable. No se puede estar manteniendo permanentemente una deuda que no se puede pagar. Técnicamente es inviable. Y políticamente es inviable. Es inviable políticamente. Cuando pueden seguir dando a la maquinita. Cuando los banqueros pueden seguir inventando dinero. De momento desplazan la deuda hacia mis hijos. Después a mis nietos. Y después a mis bisnietos. El dinero es un producto político hoy por encima de cualquier otra consideración que utilizamos todos los días. Pero, como tú decías muy bien, el dinero, fiat. Yo le decía a mis hijos que yo que he trabajado con pesetas y con euros, hoy si me dicen que guarden mis activos en euros, le digo que ni con premio. Que ni con premio. Porque el valor de mis cosas no depende ni de mi trabajo, ni de mi esfuerzo, ni de mi voluntad, ni de dedicación. Depende de la cantidad de tiempo que tarden los señores políticos en darle a la maquinita y los banqueros de crear dinero con el dinero de la nada. Eso es para mí el dinero. Empezamos la siesta fuerte, ¿eh? Es que para contar mentiras no estamos aquí, ¿no? Ahí estamos, muy bien. Javier, ¿qué es para ti el dinero? Como para añadir algo más a lo que han dicho estos tres genios, ¿no? Voy a ser yo el que les contradiga, ¿no?
Bueno, intento... me ha gustado... Juan Ramón Rayo lo ha dicho desde la forma más correcta y pulcra posible. Yo lo voy a decir desde la forma más cotidiana. Creo que la palabra dinero se ha prostituido. Es decir, ¿qué es el dinero? Depende a quién le preguntes. Para un alto patrimonio, a lo mejor el dinero puede ser tener letras del tesoro. A lo mejor para alguien en la calle un dinero es el depósito que tiene en su cuenta bancaria. A lo mejor para otra persona, en este caso no sé si Gustavo está aquí, pero seguro que para él lo único que es dinero y reconocido dinero es el oro. Claro, depende de a quién le preguntes, ¿no? Entonces, me ha gustado lo que ha dicho Juan Ramón Rayo, porque ha dicho que hay dos tipos de activos, ¿no? Está el activo financiero y está el activo real. La magia del activo real es que no es pasivo de nadie, es decir, no tiene ningún riesgo de contraparte. Y eso, por ejemplo, el Bitcoin, pues es un activo real, ¿no? Y se demostró con FTX. La caída de FTX, si Bitcoin sobrevivió es porque no tenía riesgo de contraparte, ¿no? Entonces, el problema de hoy en día, déjame contarte una historia para entender muy bien por qué va en relación con lo que ha dicho Mario, de que al final parte del dinero hoy en día es la confianza, ¿no? Si yo pierdo la confianza en el emisor, pues el dinero no vale nada, ¿no? Entonces, una historia que a mí me gusta mucho es el primer sistema descentralizado que hubo de dinero, que fue el sistema Hawala. Es un sistema árabe y básicamente se extendió por la ruta de la seda en el siglo VIII y era simplemente para transportar oro. Claro, tú si ibas con oro por la ruta de la seda, te lo robaban, te amenazaban, y los comerciantes querían protegerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los Hawala? Montaron un sistema descentralizado donde tú ibas desde una ciudad, depositabas tu oro en un Hawala, una familia Hawala, dabas una contraseña y esta contraseña estaba disponible en otra ciudad para que la persona o tú mismo, al recoger ahí en esa ciudad, dieses la contraseña y recibieses el oro, ¿no? No tenías que transportarlo, por lo tanto no te lo podían robar, y nace el primer sistema descentralizado. ¿Descentralizado por qué? Porque los Hawalas entre sí no se conocían y porque además no se operaban sobre una organización jerárquica, que es como ha operado toda la vida el dinero, ¿no? En jerárquica y vamos creando capas sobre capas. Entonces, por eso me gusta mucho este sistema, que hoy en día, de hecho, sigue vigente, aunque se usa para temas pues, ilegales y demás, entonces tampoco vamos a entrar ahí muy en detalle. Pero fue de las primeras cosas que empiezas a ver la confianza, ¿no? Si un Hawala caía o no pagaba, todos sus descendientes, toda su familia, absolutamente todo el mundo, iba a ir en contra de él y jamás podría volver a ser Hawala, ¿no? Eso se ha ido creando para que hoy en día el dinero ha ido evolucionando y al final es una estructura, yo la veo muy piramidal. Es decir, en todo intercambio de dinero hay una tercera persona que nunca nos planteamos quién es. Por ejemplo, si yo intercambio un depósito para pagar a Juan Ramón Rayo con algo, la tercera pata de esa ecuación es el banco comercial. Si le pago con una letra del tesoro, la tercera pata es el gobierno. Tendrá Juan Ramón Rayo que aceptar que el gobierno pues, no es una república bananera y le va a pagar esa letra del tesoro, ¿no? Entonces, para mí hoy es un esquema triangular en el que la confianza es clave. ¿Qué pasa? Que la confianza se está perdiendo. Y ahí vamos a donde ha ido perfectamente Mario, que es que cuando la confianza se pierde, la moneda se erosiona y no queda otra que protegerte en activos reales. Javier ha puesto el dedo, y perdón, porque esto es mesa redonda, bueno, no es redonda, pero casi. Bueno, o sea, yo la modero, Mario. es como obligada, ¿no? Javier ha puesto el dedo a la llaga. Cuando no tienen nada el dinero detrás, cuando ya no hay un patrón oro, que no hay nada, ni hay cacao, ni como existió en otras épocas, el dinero se basa en la confianza. ¿La confianza en quién? En quienes lo producen. ¿Ah? ¿Y quiénes lo producen? La clase política y los banqueros del sistema. ¿Tenemos confianza en la clase política y los banqueros del sistema? Esa es la confianza del dinero, o sea que ya me contaréis. Daniel, que tienes muchas ganas de entrar. Sí. Venga. No vibramos, ¿qué, hombre? Sí. Aparte de que me pueden estar echando la culpa. Usted que habla tanto si usted está en banca. Pero por eso estoy aquí, para que me echéis la culpa, hombre. Dani, el tema del sistema fiduciario, de las desigualdades que crea, de que se habla mucho de que se imprime, como hemos estado hablando antes, que se imprime dinero nuevo, que el dinero es deuda, que esa deuda vivimos en un sistema tremendamente apalancado y que por lo tanto esto lleva a que sea un sistema insostenible. ¿Tú qué piensas de eso? Que no es insostenible. Es que no sería lo mismo sin alguien que piense distinto, ¿no? Entonces, el sistema, si algo van a hacer los políticos y algo saben hacer los políticos, es mantener el status quo. Van a hacer todo lo posible por
extender este sistema, ¿no? Entonces, la deuda de Estados Unidos es insostenible, está basada en confianza. Yo no lo veo así. Yo lo veo totalmente sostenible porque el mundo entero necesita esa moneda. La deuda que hoy el gobierno emite de Estados Unidos, la deuda hoy es deuda, pero mañana cuando vence es la necesidad de alguien de conseguir dólares para repagarla. Entonces lo que la deuda hace es atrapar al globo entero, esa red, el efecto red que tiene sobre todos los países y hace que el sistema se autoalimente, ¿no? El sistema fiat americano, la moneda americana está basada en confianza. Sí, puede ser. También en 155 trillones de dólares valorados de tierras con fósiles. También con la posibilidad de aumentar impuestos en una capacidad que podría hacerlo así. También en el país más innovador con las empresas potencias en el globo, con el mercado financiero más profundo, con una ley que beneficia, es pro mercado, y así podríamos ir diciendo la parte del activo del gobierno que nunca se habla cuando se dice que la deuda de Estados Unidos es insostenible. Lo único que se ve en el asiento contable es el pasivo. ¿Cuánto debe? Sí, genial. Pero ¿cuánto tiene en el lado del activo? De eso nunca se habla, ¿no? Entonces, en mi opinión, el dólar, ¿verdad? No sé, las demás monedas tienen mucho más debilidades comparado al dólar, pero el dólar se autorrefuerza conforme se aumenta la deuda y la deuda va creciendo casi que exponencialmente. Mientras que la liquidez, que podemos luego hablar de la diferencia, la liquidez no crece exponencialmente, es cíclica. Entonces ese diferencial es lo que hace que a veces entremos en turbulencias en los mercados financieros. Sí, estoy de acuerdo en que para juzgar la sostenibilidad o insostenibilidad del sistema hay que valorar tanto los pasivos, si hemos dicho que el dinero actual es un pasivo, un activo financiero, por tanto un pasivo del gobierno, pues, o un pasivo de la banca, porque hay una segunda capa, si lo queremos ver así, de dinero, de sustitutos del dinero, pues para juzgar la sostenibilidad de ese pasivo habrá que valorar los activos que respaldan ese pasivo, porque obviamente una cosa va de la mano de la otra, una cosa surge con la otra. Ahora, también habría que definir qué es insostenibilidad o qué es sostenibilidad, porque ¿el dólar es sostenible? Si la única definición que tomamos de insostenibilidad es que desaparezca el dólar, pues hasta que caiga Estados Unidos va a haber dólar. Ahora, si por insostenible decimos que sea capaz de preservar su valor sin inflación, pues claro, inflación ha habido. Y justamente la inflación que hemos experimentado en los últimos años era en parte una muestra de la insostenibilidad, entre comillas, de se ha creado mucha más deuda en dólares, y aquí estoy hablando específicamente de pasivos del gobierno estadounidense, que no la capacidad, sino la voluntad que tenía el gobierno de Estados Unidos de repagar esa deuda. Porque yo estoy de acuerdo que si el gobierno de Estados Unidos quiere repagar la deuda que tiene, puede hacerlo sobradamente, se pone a expropiar cosas y puede pagar de sobra. Pero no es una cuestión muchas veces de capacidad, sino de voluntad. Argentina, por ejemplo, en 2001 impaga con una deuda del 60% del PIB. ¿Por qué? ¿Porque no podía pagar una deuda del 60% del PIB? No, porque no la quería pagar, no quería imponerle los impuestos a la población necesaria para pagar esa deuda. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos no quiere subir lo suficiente los impuestos o bajar lo suficiente los gastos como para pagar a largo plazo la deuda, ¿qué sucede? Inflación. Y la inflación lo que te hace es ajustar el valor de las obligaciones futuras al valor de los activos actuales. Y eso es lo que ha pasado. La inflación que hemos vivido ha diluido el valor de la deuda y ha vuelto más solvente al gobierno estadounidense, claro, porque has hecho un impago a través de inflación. Pero a su vez también, claro, hay otros problemas vinculados a la sostenibilidad o insostenibilidad. La moneda puede sobrevivir, a lo mejor incluso puede sobrevivir sin demasiada inflación, pero eso no significa que determinadas modalidades de creación de esa moneda, que es una deuda y que por tanto va vinculada a la creación de activos, porque si tú creas deuda estás financiando algo. ¿Qué estás financiando? Pues eso que estás financiando tendrá como activo una sostenibilidad o insostenibilidad propia vinculada al proceso de financiación. Y eso es un poco lo que decía Daniel de que puede generar ciclos o fluctuaciones económicas porque, bueno, pues el sistema puede sobrevivir como en 2007 y 2008,
pero la que vino en 2007-2008 fue gorda. ¿Es eso sostenible? Bueno, se ha hecho sostenible, pero ¿a qué coste? Una cosa es, no todo lo que sobrevive y no todo lo que persiste en el tiempo tiene por qué ser óptimo o eficiente. Y la moneda fiat puede ser un sistema con mucha capacidad de supervivencia, justamente porque los políticos tienen un interés muy claro en que sobreviva, pero puede generar también sistemáticamente descoordinaciones y problemas de asignación de recursos dentro de la economía. Mario, ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿cómo ves la sostenibilidad del sistema fiduciario, de estas monedas, del dólar? ¿Tú ves que el sistema, con esta impresión monetaria, con esta deuda sin fin, va a poder seguir sobreviviendo? Sí, a ver, ¿la creación de dinero hoy está vinculada a la creación de riqueza, sí o no? No, ¿no? ¿No? O sea, cuando imprimen dinero como consecuencia de que la oferta productiva de un país ha crecido en la misma proporción, ¿sí o no? No. Si eso no es así, si aumentamos la cantidad de dinero que existe en el sistema, ¿estamos generando una potencial inflación? ¿Sí o no? Sí. ¿Esa inflación es potencial o es real? Real. ¿La inflación es una expropiación del valor de la gente, sí o no? Sí. No, no es una expropiación del valor de la gente, es una confiscación del valor mismo. porque es a cambio de nada. Y si confiscan el valor a cambio de nada, ¿puede subsistir este sistema? Sí. Siempre que la gente siga estando dispuesta, como parece hasta ahora, a que le confisquen el valor sin hacer nada más que de vez en cuando venir a reunirnos en un sitio y aplaudir cuando decimos una cosa y luego no hacer absolutamente nada. Mientras aguantéis, el sistema le aguanta. Pero es que eso no es así, no es así. Es decir, cuando entré en banca estaba muy preocupado por la inflación. Y me dijo un banquero, si ganas más de 10 millones al año no te preocupes de la inflación. La inflación es para los que ganan menos de esa cantidad. Y la pregunta tuya era, ¿genera desigualdades? No has utilizado esa expresión en la pero te la iba a pregunta. preguntar. ¿Genera desigualdades? Sí, genera desigualdades. Hay cada vez más cantidad de dinero en el sistema y sin embargo hay más cantidad de gente en el sistema que está notando la carencia en sus propias carnes. ¿Por qué? Porque este modelo provoca inexorablemente eso. Cuando yo creaba dinero en banca me decían, no, usted está financiando para que se cree riqueza, de tal manera que la deuda que hoy está usted asumiendo al inventar dinero se va a pagar el día de mañana con mayor riqueza. Y entonces vino el crédito al consumo. ¿Y el consumo qué? No, también, porque para que se genere riqueza y eso se traduzca en algo, hace falta que la gente consuma. Por tanto, cuando estamos financiando el consumo, estamos financiando para que se cree riqueza. Yo me lo creí. Me lo creí. ¿Eso es así? Si esto fuera así, no habría inflación, ¿verdad? ¿Y la hay? ¿Y la sufren igual los de arriba que los de abajo? ¿Genera desigualdades este sistema? La pregunta entonces es, ¿puede subsistir un modelo económico financiero que por definición tiene una tendencia ya demostrada por la experiencia a crear desigualdad? Depende de la gente. Mientras la gente lo siga sosteniendo, se sostendrá. Cuando la gente diga no, pues no se sostendrá. Pero solo un breve comentario. Al final, si definimos la inflación como una confiscación, que me parece muy bien definirlo así, lo estamos definiendo como un impuesto. Nuestro sistema actual se basa en impuestos. Es que el impuesto teóricamente es para financiar bienes o servicios que llevan a la comunidad. O sea, vamos a ser serios. ¿Qué es el presupuesto del Estado? ¿Qué es el presupuesto del Estado? Todos lo sabemos. No es lo que parece que no le aprueban, ¿no? Parece que no lo aprueban. Pues el presupuesto del Estado son unos señores que se reúnen en un sitio que se llama el Parlamento y que deciden ellos cuánto de la riqueza que nosotros vamos a crear nos van a quitar para gastarla sin más control que el que ellos se quieran dar a sí mismos. Y nosotros aplaudimos. Por eso, Es que esa es la verdad, porque si me dijeran que yo pago impuestos y tuviera la correlativa
prestaciones de los servicios correspondientes, no sería inflacionario. Pero que si un sistema como el que tenemos, que te quita la mitad de lo que ganas directamente a las claras, es sostenible, pues una inflación del 2%, del 3 o del 4, que sigue siendo un impuesto, pues claro que puede ser sostenible. Pero A la larga, mientras quieren, claro. si la gente está dispuesta a quitar su propiedad sin rebelarse, sin protestar, sin resistirse, pues obviamente te van quitando como a la rana, la van a ir viendo cada vez más hasta que no se dé cuenta y no salte. Javier, estamos hablando de la desigualdad. Sí que es verdad que a mí me suben, por ejemplo, el impuesto de sociedades y puedo decidir producir menos. Es decir, el gobierno no puede subir impuestos y que la recaudación siempre aumente. Puede haber momentos en los que suba impuestos y la recaudación aumenta, ¿no? Lo que decía Laffer. Pero, claro, la inflación es un impuesto. Si es un impuesto que yo no puedo evitar. Porque si me dices, no, el IVA sube al 40%, bueno, puedo decidir no consumir. Pero la inflación me va a afectar sí o sí. Confiscación. Yo estaría más de acuerdo. Pero puedes evitarlo no teniendo saldos de tesorería o no teniendo títulos de renta fija no indexados a inflación, que entonces lo que provoca es salto a otros activos reales y financieros para protegerte frente a la inflación y desigualdad vía. ¿Y uno que cobra un sueldo, cómo quita la inflación? Bueno, pero es que uno que No tiene títulos ni de renta fija ni variable. Pero al final uno que cobra un sueldo no deja de ser una especie de renta fija, es decir, tú cada mes vas a cobrar una cantidad fija de dinero. Porque si el sueldo estuviese indexado a la inflación, te protegería. Bien, de acuerdo. Pero para evitarlo, dice, no tengas títulos de renta fija. Vale. El sueldo es como una especie de renta fija. ¿Cómo lo evitas? No tengas sueldo. No, por eso, ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso el que te dijo que si cobrabas más de 10 millones, tenía razón, porque el que cobra más de 10 millones probablemente pueda renegar. Está preocupado con la inflación toda la mañana. Bueno, Tema deuda, ¿no? Si tú le tienes que preguntar a Bill Gates sobre las desigualdades, ¿no? hay que preguntarle tantas cosas a Bill Gates. Pero empieza por un hambre. Hay muchas. Luis Miguel, déjame añadir una cosa a lo que han comentado Juan Ramón sobre el tema de la Y ahora vamos ya con el otro bloque. que antes han dicho cosas muy interesantes. Por un lado, es verdad que, dice Daniel, bueno, el sistema sostenible efectivamente, Estados Unidos ha llevado déficits del 8 o 9% o del 20% incluso cuando hay una guerra, y sostenible hemos visto que el problema es el shock inflacionario que crea, ¿no? Y aquí yo invito a mucha gente a estudiar. Hay una teoría que me encajó mucho conmigo porque, claro, yo leía a Friedman y esa teoría, esa ecuación, ¿no? De MV igual a PQ, y dices, la masa monetaria cuando aumenta va a crear inflación, ¿no? Que es lo que escuchamos todos. Pero hay un profesor que me hizo... Claro, porque la Fed ya no controla la masa monetaria, controla los tipos de interés. Y hay un profesor que me hizo cambiar mucha opinión, que fue John Cochrane, que es descendiente de la política, o sea, de la escuela de Chicago, de Friedman y demás, y tiene lo que se llama la teoría de fiscal de precios. Y básicamente lo que dice Cochrane es... Cambia la ecuación completa de Friedman y dice, no importa tanto si el gobierno se endeuda, importa lo que ha dicho Juan Ramón. Si tiene la capacidad de pagar con superávits futuros y, por tanto, el valor presente de esos superávits futuros, el mercado se los cree. Porque si no se los cree, entonces el impacto exacto de lo que ha impreso el gobierno, porque la Fed no imprime dinero, la Fed crea reservas y puede hacer QEs y sus historias raras de balances, pero es el gobierno el que fiscalmente manda cheques a las familias y, por tanto, ese shock tarde o temprano llega y lo puedes absorber de dos formas. O bien la Fed sube tipos y, por tanto, lo posponemos en el tiempo con una inflación futura más elevada, o bien nos comemos esa inflación que, como bien dice Mario, a los que más afecta es a los pobres. Porque simplemente miremoslo, es que la gente a veces no hace falta entrar en libros económicos, en teorías económicas y hay que ver la realidad. Veamos lo que ha pasado este último año. Este último año lo que ha pasado es, la Fed salía en las ruedas de prensa, hay una rueda de prensa que me llamó mucho la atención, es Powell diciendo, yo no entiendo por qué las familias se quejan, si la Fed está haciendo todo lo que puede por bajar la inflación. Ya, pero la Fed está subiendo los tipos y luchando contra la inflación, pero entonces, ¿qué genera? Genera que las rentas, los que tienen patrimonio, que lo meten en letras, lo meten en bonos, estén generando un 5 o 6% de interés cero riesgo, mientras que las familias, crédito revolving al 20%, tengo que buscar 3 trabajos para poder pagarme los gastos, porque me suben los gastos de todo, porque las empresas tienen que mantener el poder adquisitivo. Por eso los compañeros de antes nos decían, invertir es una forma de protegerte de la inflación, ¿no? Entonces creo que va más bien por ahí de que todo el mundo se enfoca, yo creo a veces, en la Reserva Federal, y yo en tu podcast quise decir, no miremos tanto a la Fed. La Fed está ahí para llamar la atención, para distraer. Realmente el que tiene el control es el Tesoro. El Tesoro es el que nos está engañando y el que está gastando lo que quiere y el que está decidiendo qué tenemos que gastar los demás. Porque él decide el consumo. Sí, sí. Si el Estado se endeuda
Y tiene no toda la razón, sino más. Como decía que es más que todo es cuánta vez. Pero bueno. Si lo paga luego con superávit, no pasa nada. Pregunta, ¿creéis que vamos hacia una situación de superávit para pagar la deuda? No, ¿verdad? De ahí el efecto, ahí la inflación. De ahí La inflación. Eso es. Bueno, Pero Luis Miguel, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero son ideas que no son congruentes con cómo funciona la maquinaria. Entonces sí, aquí podemos debatir sobre cómo debería ser el sistema, pero a mí me gusta hablar de cómo es el sistema. Entonces, la inflación es nefasta, pero el sistema la necesita. ¿Por qué? Porque eso hace que suba los precios de los colaterales que tienen los bancos en sus balances. Y como vivimos en un mundo basado en crédito, el colateral que sostiene esos créditos no puede bajar de precio. Entonces sí, aquí todos aplaudimos diciendo, y vean, o sea, no me maten, yo soy el mensajero, ¿verdad? A mí me golpea la inflación, muchísimo, la odio, pero no sé qué odio más, esa inflación o dejar que el sistema colapse con una deflación. Entremos en deflación. Ah, sí, ¿quieres ver cómo convulsiona el sistema entero con deflación? Pero Intentémoslo ¿por qué, y veamos a ver cuál duele más. ¿por qué inflación o deflación y no estabilidad? Claro, claro, pero qué tan fácil es decir, este es el nivel de estabilidad. Aquí, con este movimiento de tuercas, llegamos al nivel óptimo. Eso funciona en los sistemas económicos, ¿verdad? En teorías económicas, pero en la realidad es muy difícil decir, aquí es donde está la tasa. Ni siquiera se sabe cuál es la tasa neutral, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero simplemente exponer es que hay dos lados de la moneda y no sé cuál es más nefasto, si tener la inflación o tener una deflación que destruya los balances de los bancos y vean cómo se permea esa destrucción hacia la economía real. Yo estoy de acuerdo en que la deflación es... Quería tratar porque me parece súper interesante todo lo que estáis confrontando y además venís todos muy preparados, o sea, vamos a cuchillo. Tema de desigualdades, porque aquí hay una cosa que a mí se me quedó clavada en la mente cuando grabamos Daniel, que era el tema del juego del Monopoly. Esa alegoría de que, ese símil de que, vale, la gente joven que llega a este sistema, también con Mario lo traté en el episodio con él, la gente joven que llega a este sistema y que se encuentra ya que lo han hecho mal durante tanto tiempo, como estabas diciendo, para poder hacer un reset de esto y dejarlo otra vez estabilizado, habría muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Por lo tanto, me hacías el símil de que una persona joven que va a comprar activos es una persona que llega 5 horas tarde al juego del Monopoly. Ya no solo es que llegue 5 horas tarde al juego del Monopoly, sino que además todo el tablero ya no está todo reservado, sino además con hoteles que te van subiendo mucho más rápido el alquiler que la inflación que se está creando, ¿no? que te dan oficial por lo menos. ¿Cómo podemos frenar esta desigualdad? ¿Hay alguna salida cuando se está imprimiendo dinero a un ritmo del 7% anual, no de la inflación del 3% que te dicen por ahí? ¿Cómo se sale de esto? Qué pregunta más difícil. Y yo creo que no se sale de esto. O sea, el río va en la dirección que va. Puedes decidir tratar de nadar contra corriente. Está bien, vamos a ver cuántos minutos duras. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bailar la danza. No me gusta esa música, no importa. No importa, la tienes que danzar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta cantidad de liquidez que se está creando, verán que yo soy obsesionado con liquidez. Aquí he escuchado a varios panelistas y me gusta ser un poquito contrario. He escuchado a panelistas decir que hay burbuja en los precios de los activos financieros. No hay burbuja en los precios de los activos financieros. Hay burbuja en la cantidad de liquidez que se está creando, que degrada la moneda, y en la división de precio del activo entre el valor de la moneda, el denominador se está reduciendo. Cuando el denominador en una fracción se baja, adivinen qué le pasa al resultado de la división. Sube. Ese es el efecto de la degradación de la moneda. Entonces no hay burbuja en los precios de los activos. Los precios de los activos reflejan
la degradación que viene de nueva creación de dinero que se está teniendo. Ahí es donde está la burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Quien quiere llegar a jugar el Monopoly ahora, que por cierto, ahora es el mejor momento. Si no lo hiciste ayer, hoy es el mejor momento. Y si no, antes de ayer. Y entonces te vas a enfrentar a activos financieros constantemente subiendo en precio y vos intentando comprarlos con un salario que crece al ritmo o al son del crecimiento económico. El crecimiento económico es totalmente mediocre, pero ese precio de ese activo que estás tratando de comprar crece de acuerdo al crecimiento exponencial de la degradación de la moneda y de la deuda. Entonces, por eso es que esa diferencia en el gráfico, esa brecha, es lo que te hace dificilísimo tratar de correr la carrera con respecto a los que ya entraron a jugar el Monopoly. Juan Ramón, tengo mucho interés por preguntarte cómo salimos de esta. Habría que definir qué es esta, ¿no? Exactamente. Porque... No, al final la desigualdad tiene muchas causas, no solo tiene causas financieras o monetarias. Pero bueno, si nos planteamos por las causas monetarias o financieras de la desigualdad, yo creo que una de las claves la ha dado Daniel, no sé si para apoyarlo o no, pero que es frenar la degradación de la moneda. Es decir, si los activos están disparando de precio porque el numerario en el que expresamos el valor de esos activos pierde valor, pues dejemos de destruir el valor de esa moneda. Cuidado, con esto no estoy diciendo que deba ganar valor el numerario. Yo ahí coincido en que la inflación es mala y la deflación también. La deflación desde el lado monetario, no la deflación desde el lado de la productividad. Sí, que bajen los precios porque bajan los costes, porque nos volvemos más productivos es muy positivo. Ahora, que bajen los precios porque la demanda de liquidez supera con mucho la oferta disponible y por tanto hay un proceso de liquidaciones masivas de activos que te colapsa el sistema financiero, obviamente eso es absolutamente devastador. Pero siendo difícil, también lo decía antes Daniel, ¿no? Bueno, ¿cuánto tenemos que crear para que no haya deflación y para que tampoco haya inflación? Desde luego sí que debería haber, y eso no lo van a hacer los políticos motu propio, sí que debería haber o más bien no debería haber en la clase política una pretensión consciente y deliberada de deteriorar el valor de la moneda como mecanismo de financiación, porque eso es lo que tenemos hoy. Una cosa es que vivimos en un modelo de moneda política o de moneda administrada que no se autorregula y que, por tanto, como lo tiene que regular entre el Tesoro y el Banco Central, es un modelo centralizado, no descentralizado. La información que tienen los que lo regulan no es perfecta y, por tanto, no va a funcionar perfectamente. No se va a conseguir una estabilidad perfecta, es imposible, porque los que lo manejan no tienen la información necesaria para ello. Ahora, hay un poquito de inflación o hay un poquito de deflación porque me he equivocado un poquito por allí o me he equivocado un poquito por allá, voy a generar deliberadamente una inflación masiva para financiar al gobierno, hay una diferencia muy considerable y eso es lo que tenemos ahora. Es decir, una voluntad clara, consciente, de generar inflación para apropiarse del señoreaje y como un mecanismo de financiación del Estado. Ya sea inversión y gasto antes de que suban los precios, o ya sea dilución del valor de la deuda y, por tanto, aumento de la solvencia del Estado. Y eso es lo que habría que corregir, ¿no? Presionar para que nos acerquemos a equilibrios presupuestarios, presionar para que la actividad de la banca y Banco Central y bancos no tengan un régimen tan absolutamente privilegiado como el que tienen hoy, de poder refinanciar sus posiciones de iliquidez, de masiva iliquidez, a costa de la deuda pública, que eso es lo que hacen, porque si la moneda fiat es una deuda pública y el Banco Central lo refinancia con moneda fiat, les está refinanciando con deuda pública y eso es lo que genera burbujas de activos y eso es lo que genera, pues claro, desigualdad. Si yo tengo los activos, como decía Daniel, y me suben de precio, pues obviamente si tú no tienes activos y yo sí, yo me vuelvo más rico de lo que eres tú. Mario, hablé contigo justo de esto en el podcast que tuvimos y hablamos del tema de estirar ya hasta que se cree una especie de revolución, de que el pueblo diga ya basta por la desigualdad que hay. O sea, ¿hasta qué punto podemos aguantar el dolor de esa desigualdad? ¿Hasta qué punto las generaciones más jóvenes pueden pagar esta fiesta de dinero ilimitado cuando no pueden acceder ni a activos financieros básicos como la vivienda? Tu pregunta es,
cómo se sale, ¿no? Más o menos. Sí. Para saber cómo se sale hay que saber cómo se ha entrado, ¿no? Por lo que veo yo, la causa fundamental deriva de una creación artificial de una masa monetaria sin contraprestación de creación de riqueza en la sociedad. ¿Quién la crea? Básicamente dos entidades que forman parte del sistema. Los bancos privados. Yo digo que cuando yo llegué a Banesto y me di cuenta que creaba dinero, me entró un susto que para qué. Claro. Porque es que creas dinero de la nada. Creas dinero de la nada. Y cobras intereses por un dinero que has creado de la nada. El mejor negocio del mundo. Y el personal sigue mirando al banquero y diciendo, "Uy, ay". Eso, bueno, los Sí, banqueros sí. van a dejar de crear dinero. ¿La verdad? No, vale. Segunda causa, los políticos que imprimen el dinero para pagar con impresión de dinero la deuda que no pueden pagar de otra manera. ¿Van a dejar de imprimir dinero? No. La sociedad va a ser capaz de crear en estas condiciones mucha mayor riqueza que la cantidad de dinero artificial que se ha creado para machear la cantidad con riqueza la cantidad de dinero. No. ¿Cómo se sale? Si sabéis cómo se sale de esta, indicarlo con una leve sonrisa, porque es que yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. ¿Cómo se sale, Javi? No, bueno, yo creo que eso es para el próximo premio Nobel. De verdad, porque es la situación, yo creo que es la situación actual que hay del mundo. A mí me preocupa desde un punto de vista, han comentado social, ¿no? Porque al final, monetario, bueno, pues puedes estirar, la gente aguanta un año, aguanta 2, aguanta 3, pero al final la gente puede acabar muy harta. Y además es que si analizamos todos los periodos de guerra, todo ha sido precedido o bien por un periodo de hiperinflación o de deflación. Entonces, la inestabilidad en general, ya sea deflacionaria o inflacionaria, es mala, ¿no? Y me ha encantado que Mario diga lo de los... Me daba miedo decirlo a mí por si luego me decías que no, pero efectivamente cuando los bancos... uno de los problemas de los economistas neoclásicos, o cuando estudiamos en la carrera, es como, el modelo de oferta, de demanda, de no sé qué, las curvas, el equilibrio, nos dicen el equilibrio. No hay nada en equilibrio en este mundo. Y cuando descubres que jamás existe el equilibrio, dices, ¿cómo puede ser? Claro, ahí empiezan otros modelos a tener sentido, ¿no? Y cuando además yo en economía le preguntaba a los profesores de economía, le decía, ¿y los bancos dónde entran en la ecuación? Me decían, no, el banco es simplemente un intermediario. Sí. Un intermediario. Claro, o sea, nos venden el coeficiente este de multiplicador, ¿no? Una persona mete 100 euros y entonces lo podemos multiplicar hasta 9 veces en función del coeficiente de reserva, bla, bla, bla. Claro, tú estudias eso y luego vas al mundo real y ves que muchos autores, Schumpeter, diferentes autores, te van diciendo, esto no es así. Hay que considerar al creador de dinero, que efectivamente, como María bien ha dicho, el banco privado crea crédito privado y las grandes burbujas financieras sí que es verdad, y por eso la MMT defiende, no, que el gobierno imprima todo lo que quiera mientras el crédito privado no se mantenga controlado, porque las grandes burbujas, 2008, por ejemplo, cuando la gente compara esta situación a 2008, no es nada parecida a 2008. En 2008 lo que había es un gran endeudamiento privado, hipotecario, ¿no? Entonces, claro, ¿es bueno que el sector privado se endeude demasiado? No. ¿Es bueno que el sector público se endeude demasiado? Tampoco. Entonces, claro, ¿cómo lo controlas, no? Esa es la pregunta clave. A mí me gusta una palabra que dijo el nuevo secretario del Tesoro, que dijo, Estados Unidos no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. Y es que siempre yo creo que en el sector público lo que te va a pasar es que al final no tienes incentivos. Es decir, no es lo mismo una persona que se juega su dinero, cómo va a gastar y cómo va a alocar el capital jugándosela, que una persona en el sector público. Entonces, por naturaleza, el sector público siempre va a tender a malgastar y va a tener a llevar déficits mayores. ¿Son sostenibles? Bueno, una cosa es que tengas un déficit del 8% en guerras o en crisis y lo eleves hasta el 10, 12%. Otra cosa es que lo mantengas, porque el Tesoro ha mantenido el déficit al 6% y el CBO proyecta que lo va a mantener al 6% incluso sin recesiones. Eso no puede ser. Tienes que hacer un control ahí para reducir el déficit cuando las cosas van bien. Bueno, si esta charla ya no merece que te suscribas al canal, apaga y vámonos. De verdad, esto es un espectáculo, así que por favor, si aún no estás suscrito al canal, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios y dinos qué te está pareciendo este episodio y sobre todo dale un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube lo siga recomendando a muchos y muchos más inversores. Así que sin más,
te dejo con él. Yo voy a hacer una pregunta porque así, si me decís que no es verdad lo que digo, me laváis la conciencia de banquero. Vale. Imaginamos que yo tengo una producción de aceite de oliva y he ganado con aceite de oliva y tengo un contravalor de 100.000 euros. ¿De acuerdo? Y me voy a un banco y pongo 100.000 euros. Y el banco le presta, Javier, 80.000 euros. Sí, por la cláusula fraccionaria. Si solo hay 100.000. Ah, no. Ya hay 180.000. ¿Y los de Javier qué son? Invento. Entonces Javier coge y se va a verle a él, al banco, y le pone los 80.000 en el banco de él. Y él le presta a él 60.000. Solo había 100.000. Nada más que 100.000. Los banqueros han creado 80, 60 y 40. Han creado 200.000 euros. ¿Y sobre qué ganan dinero? Sobre los míos no. Los míos me tienen que pagar por depósito. Pero sobre los tuyos, sobre los tuyos y sobre los tuyos, sí. ¿Y los tuyos, los tuyos y los tuyos existen? No. Entonces, ¿eso es una causa del problema? Sí. ¿Los banqueros van a dejar de hacer esto para seguir ganando dinero con un dinero que es de la nada? No. ¿Y los banqueros forman parte de un sistema? Sí. Y cuando yo escribí el libro que se llamaba El Sistema, es porque forman parte de un sistema. La banca privada está integrada en el modelo de producción de dinero, que no hay ninguna diferencia cualitativa entre el dinero que me inventaba yo, en mi modestia, porque aquello era una broma al lado de lo que hay hoy, y el dinero que se imprime con la máquina. Señores, este es el sistema. Decías tú, mientras no haya una revolución, va a haber una revolución. Una revolución. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero no va a haberla. Entonces, es muy difícil salir de este sistema. Si lo ha explicado fenomenalmente. Mario, pues una cosa que te quiero decir. Aquí hay una sala de 500 personas escuchando estos temas. Revolución no sé, pero interés mucho por cambiar. Pero si, eso no sé con quién se estaba hablando, con una de las personas amables que se me han acercado. A mí, mira, nosotros los gallegos tenemos una mentalidad, la mentalidad que yo llamo del cantero. El cantero sabe dos cosas básicas. Que si quiere tallar una piedra con un cincel, que es la inteligencia, no hace nada. Pero si la quiere tallar con un martillo, la rompe. Entonces, para tallar una piedra hay que coger la inteligencia y la voluntad y aplicarla. Si esto solo es inteligencia, no hacemos nada. Hay que seguir para adelante. Entonces, si estamos trabajando y no vemos que eso se traduzca en un fruto, ¿qué hacemos? Pues mira, la cualidad esencial de un cantero gallego, cuando construía catedrales, es que era capaz de dedicar su vida a tallar la piedra y construir una catedral sabiendo que no la iba a ver terminada. Porque la catedral tardaba 100 años. Pues muchas veces lo que estamos haciendo personas como nosotros es dedicar este esfuerzo, aunque tal vez, en mi caso que soy el más mayor, seguro que no, veamos la catedral terminada. Pero si no hay gente que trabaja para construir la catedral sabiendo que no la va a ver terminada, nunca habrá catedral. A lo mejor si la hay, tampoco. Vamos a cómo protegernos de esto. Ya que sabemos que está difícil la solución, vamos a ver cómo nos protegemos de esto. Daniel, ¿cómo nos protegemos de este sistema que ya sabemos que es depredador, que ya sabemos que es muy difícil y que tenemos que seguir luchando para crear esa catedral? Pero, ¿cómo? Iba a decir invertir en catedrales, pero... ¡Cura! Pero fuera de eso, ¿cómo nos protegemos de esto? Porque a mí me encanta también cuando estuvimos hablando con todos vosotros, yo nada más que sacaba este tema. ¿Cómo protegernos? Porque todo el mundo que está aquí, que luego nos va a escuchar y a ver, todo el mundo está deseoso de decir, vale, ya sabemos que el sistema está mal. ¿Cómo vivimos en esta jungla? ¿Cómo peleamos? Sí, además de que, para responder tu pregunta, el enemigo también es un enemigo invisible.
¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo que llegará un momento donde la gente sacará los tridentes cuando ya no hay, cuando hay más que ganar de lo que ya hay de perder. Entonces, la gente va a sacar los tridentes y la gente, los pobres y los ricos no van a tener paredes lo suficientemente altas para defenderse contra eso. En ese escenario perdemos todos, ¿no? Y el enemigo es uno invisible, es la degradación de la moneda. Porque la inflación la vemos en el supermercado. Ahí se ve la inflación, la persona sabe que hay un problema enfrente de él cuando ve el precio de la mantequilla. Pero la degradación de la moneda es invisible, es un gas que no se huele ni se siente. Entonces es el equivalente cuando una empresa emite nuevas acciones y diluye a sus accionistas actuales. Entonces, yo estoy de acuerdo que tiene que haber, ya te voy a responder tu pregunta, tiene que haber una revolución. El problema es que la mayoría de las personas, distintas a estas 500 personas, no entienden dónde está el enemigo. No entienden, lo único que sienten es que su salario no da para ahorrar, no da para invertir, no da para ir de mes en mes, pero su vecino sí. Entonces, esa comparación es la que mata absolutamente. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo se protege uno? No hay otra más que bailar la danza. ¿Y cuál es esa? Es invertir en el propio sistema que está en contra tuyo. Entonces, ¿cómo es eso? Comprando activos financieros que por lo menos retornen por encima de la inflación y ojalá por encima de la degradación también, ¿verdad? Pero es la única manera. Teniendo fondos de mercado monetario en el banco, no. Teniendo depósitos en tu banco seguros, no. Es invirtiendo en activos que van a subir de precio y que puedan contrarrestar este enemigo que tenés, ¿no? Entonces, la única manera de tratar de ni siquiera salirse del sistema es pelear dentro de ese sistema, pero sin salirse, es invertir en activos. Y por ejemplo, lo que hemos hablado de Bitcoin, Bitcoin es genial porque los retornos que ha tenido le ganan por muchísimo a este enemigo que estamos teniendo, ¿no? Pero además de Bitcoin hay acciones, hay productos estructurados, hay muchísimas opciones que las personas tienen y que tienen que entender que son armas a su disposición. Dani, ¿cuál es la inflación real que estamos viviendo? Sí, entonces, por ejemplo, la inflación... Para que nos hagamos una idea de cómo protegernos, porque es que aquí te están vendiendo el depósito, el no sé cuánto, el 3% y te ríes. ¿Cómo que el 3%? ¿3% de qué? Si el 3% no tengo ni para cubrir la mitad de la pérdida de poder adquisitivo que tengo con este sistema. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo creo que es que no se sabe ni siquiera la inflación real que hay en la vida. Y muchas veces me decís muchos de vosotros, no, la inflación es relativa. Cada uno tiene una inflación diferente, porque si tú no buscas un piso en Madrid y lo buscas en un pueblo de Castilla-La Mancha, la inflación para ti va a ser diferente, porque a lo mejor no suben tan rápido la vivienda, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es adaptativa. Pero a términos generales, el tema del 3% es una pantomima, o del 2% de media. ¿Hasta qué punto la inflación que tenemos que cubrir o batir es mucho mayor? Es mucho mayor porque el IPC, el índice de precio al consumidor, es un instrumento altamente manipulable, ¿verdad? Y ustedes tienen un consumo distinto al mío. Entonces vamos a tener diferentes precios en el supermercado que nos va a golpear. Yo no como carne, entonces no me afecta que suba. Entonces a ustedes probablemente sí. No solo eso, sino que no sé si han notado, pero los políticos siempre hablan de que está bajando la inflación. Tío, la inflación nunca baja. Lo que baja es la tasa de cambio. La inflación hay que verla desde dos perspectivas. La tasa de cambio, que es la que les encanta a los economistas, y el valor absoluto del precio, que es la que le afecta a los bolsillos a todos nosotros, ¿no? Entonces, el precio del pollo nunca va a bajar. Lo que va a disminuir es su crecimiento, ¿verdad? Pero los políticos utilizan mucho esa frase bastante engañosa. El IPC tenés que tomarlo en cuenta, pero no el de hoy. Tenés que ver cuál es el esperado de acuerdo al producto en el que estás invirtiendo, ¿verdad? Entonces, no solo le tenés que ganar, estás en una carrera en contra de ese precio al consumidor, pero también de esta degradación que en Estados Unidos se estima que ronda entre el 7 y el 8%
CAGR, ¿verdad? Crecimiento anualizado compuesto. Es todos los años, es esa, porque esa es la cantidad de nueva dinero que se imprime y que no necesariamente es inflación en forma del IPC, ¿no? Pero que sí diluye el poder adquisitivo del dólar o del euro que tenés en tu billetera. Es que aquí cambian todas las normas del juego, porque nos están diciendo continuamente que hazte una carterita segura para tu jubilación, no sé qué, con un poco, que si renta fija. Y hay ciertos activos que no vas a llegar nunca a cubrir la inflación, pero ni de lejos la inflación real, ¿no? También dependerá de la gestión del riesgo y de muchas cosas más. Pero, Juan Ramón, ¿qué opinas de esto? Pues de eso quería justamente hablar. Claro, el planteamiento es cómo nos protegemos frente a esta dilución deliberada del valor del dinero, que no es que esa riqueza se volatilice, eso también tengámoslo claro, es que se transfiere de nuestros bolsillos a los de aquellos que generan esa destrucción del valor. Es una apropiación, es una confiscación de ese valor. ¿Cómo nos protegemos? Claro, es que el sistema está montado de tal manera que protegerse no sea sencillo y a lo mejor ni siquiera sea conveniente para mucha gente. Porque claro, ¿la alternativa cuál es? ¿Comprar activos financieros que puedan revalorizarse mucho? Vale, pero eso también tiene un riesgo muy elevado y te expone a una volatilidad muy alta. Entonces, puede haber muchas familias que no tengan conocimientos financieros o que no tengan ninguna voluntad de exponerse a ese riesgo y a esa volatilidad, que digan, a mí esto no me encaja. Ya sé que me estáis robando por aquí, pero es que la alternativa que tengo no la voy a asumir. Prefiero que me robéis el 12, 3 o el 5 o el 6 a poder perder el 20 o el 30 en un mal momento. Que me robéis poquito, no mucho, ¿no? Exacto. Un 3 en vez de un 7. Claro, entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues sí, claro, con formación y con información financiera para poder hacer inversiones con cabeza y bien seleccionadas y minimizando el riesgo de pérdida. Pero eso es un tiempo, unos recursos que no están al alcance de todo el mundo y por eso el grueso de la población al final se va al depósito o se va a la letra del tesoro. Es decir, que esto en parte es lo que decía Daniel, ¿no? Y lo decía bien, dice, para protegerte de la inflación tienes que invertir en aquellos que generan la inflación. Porque en el sistema, porque claro, vale, nos protegemos de la inflación sin riesgo y volatilidad, ¿cómo? Pues con el depósito al 3%, o con la letra del tesoro, o con la deuda a 2, 3, 4 años. Entonces, ¿a quién estamos financiando para protegernos de la inflación? A quienes la han creado, a los bancos y al Estado. Mario. Verás, ¿cómo nos protegemos? Una cosa son las causas y otro los efectos. ¿Cómo nos protegemos de las causas? ¿Qué son las causas? Lo que hemos dicho. ¿Cómo nos protegemos de un sistema jurídico-político que es capaz de hacer esto? ¿Hay alguna posibilidad de protegerse? Siempre la hay, vuelvo a lo que decía antes. Siempre la hay. A mí me encanta escuchar a Javier cuando ha traído a colación ideas nuevas. Mientras la sociedad española siga pensando del mismo modo que piensa hoy, tendremos el mismo modo de comportamiento. Eso es una verdad como un piano. Si quieres cambiar cómo se comporta una sociedad, cambia cómo piensa la sociedad. Eso ha sido posible en la historia. Yo estoy viviendo en Escocia, en el 1740 aproximadamente, hubo una revolución cultural escocesa que ellos llaman el Enlightenment, que consistió en abandonar la construcción de la sociedad con arreglo a ideas viejas, ideas mágicas, ideas que la experiencia había demostrado que no funcionaban. Y gracias a ese renacer intelectual de una sociedad aparecieron David Hume, apareció Sir Walter Scott, apareció Tom Burns, aparecieron todos unos intelectuales que fueron capaces de inspirar una revolución del siglo XVIII y XIX. Pues señores, estamos viviendo con ideas viejas. Con ideas viejas. Estamos permitiendo que el sistema público nos inunde, que se amplifique. Y mientras el sistema público se amplifique, el sistema privado se irá reduciendo y seguirán dominando la escena. Tenemos que armarnos intelectualmente, como estaba apuntando antes Javier, tenemos que armarnos intelectualmente de abandonar ideas viejas. Enseñar a la gente que si en España en este momento tenemos 1.800.000 personas
que están cobrando una renta universal por no hacer nada, ellos la están cobrando, pero el dinero con el que se paga es nuestro. Y cuando eso se entienda, empezaremos a poder pensar. Por tanto, lo importante aquí no es protegerse de los efectos, es protegerse de las causas. Va a haber una revolución. No tenemos intelectuales hoy en día, muchos intelectuales están, no sé cómo decirlo, no tenemos ateneos, no tenemos corporaciones, no tenemos nada, la sociedad está sola y resulta que la última encuesta dice que el 48% de la sociedad española está encantada con el crecimiento del sector público. ¿Cómo queréis cambiar? ¿Cómo queréis cambiar? ¿Y cómo nos protegemos de los efectos? Yo, con todo mi respeto a mis dos ponentes que saben mucho más que yo lo que digo, no me fío de ningún activo financiero, me ofrezca lo que me ofrezca nominado en moneda fiat, porque tengo una cosa cuyo valor no depende de mí, sino de personas ajenas a mí. Así que no me fío de ningún activo. Pues compramos oro, compramos Bitcoin, compramos lo que queráis, pero mañana me ofrecen el 3%, le da por imprimir porque hay un COVID, sacan miles de trillones y mi 3% es una castaña al lado del nivel de inflación. Así que digan lo que quieran. Yo no quiero un activo financiero nominado en moneda fiat. ¿Lo queda claro? Lo voy a repetir. No lo quiero. Ya está. Ahora, podía haber empezado diciendo, ¿cómo nos protegemos? Digo, yo no tengo nada que protegerme, gano más de 10. O sea que... Pero como es mentira, he tenido que explicarlo. Ya está. Javier, qué buenas migas estás haciendo con Mario, ¿eh? No, a mí ya que digo ahora. Estoy encantado con lo que dices, me encanta. A ver, es verdad, me ha gustado, me ha hecho reflexionar lo que han dicho los tres, porque a veces sí que es verdad, y lo hicimos en el podcast también, y creo 3 horas estuvimos, ahí dándole. Sí, vaya tú y yo, ¿eh? Lo siento mucho, Luis. No, genial, fue genial. Pero siempre pensamos, es verdad, y no sé por qué me ha hecho el clic ahora, siempre pensamos como, bueno, todo está mal, sabemos que está mal, pero ¿cómo podemos nosotros protegernos y ya está, y al resto que le den? Pero seguimos aceptando un sistema prostituido, perverso, etc., ¿no? Entonces, Sí. es como, moralmente, ¿es lo correcto? No lo creo. Obviamente o sea, obviamente entiendo que hay gente que hace los deberes, se forma, que por ejemplo ve el canal de Juan Ramón Rayo todos los días, y que entonces dice, ¿por qué yo voy a tener que sufrir lo que el resto de la población que no quiere formarse acepta, ¿no? Entonces, por ende, pongo a trabajar mi dinero y busco protegerme en activos reales, financieros, etc. El activo financiero tiene sentido en el sentido, personalmente creo, desde la liquidez, ¿no? O sea, si yo necesito hacer frente a un momento en el que necesito liquidez, pues obviamente el dólar es una fuente de liquidez y por eso en recesiones el dólar tiende a apreciarse, porque hay escasez de dólares en el mundo, la gente demanda dólar y el dólar sube como un cohete. Eso no es protegerse. Eso no es proteger, es para poder actuar, ¿no? Esa utilidad que te da en ese momento, ¿no? Pero claro, el resto del patrimonio, ¿cómo lo protegemos? Y a veces la gente creo que lo enfoca, personalmente creo que los jóvenes lo enfocamos mal, en el sentido de que pensamos, tengo que buscar el activo que me dé la rentabilidad, que me supere la inflación. Llega un punto en el que ya no invierto, o sea, no veo la inversión de cara a la rentabilidad, la veo de cara a la protección. Es decir, si mañana todo desaparece, ¿qué te queda? Entonces tienes que plantearte eso, porque tienes que crear una cartera de... A veces lo digo y se ríen un poco de mí, me dicen, ¿tú no has visto en la vida el fútbol? Efectivamente no tengo mucho ciento. Explico cuando creo las carteras y demás, explico como si fuese un equipo de fútbol. Son 11 jugadores. Todo el mundo dice, no, méteme Tesla, méteme Apple. Claro, tú podrías crear un equipo de 11 jugadores y que todos sean Cristiano Ronaldo, pero te aseguro que posiblemente perderá contra un equipo que sea de 11 jugadores donde tengan un buen centrocampista, un buen delantero, un buen portero, etc. Entonces, siempre los activos tienen que tener cierta utilidad en el sentido de que te cubran de los diferentes regímenes económicos en los que se mueve el ciclo, que van a ser crecimiento desinflacionario, inflación, estanflación y deflación barra recesión, ¿no? Entonces, si tú compones una cartera en la que no dices, bueno, pues este es el mejor activo porque sí, sino que compones una cartera en la que pongas un poquito de cada uno y donde además elimines el riesgo de contraparte, que sean con activos reales, que ahí está el oro, pero custodiándolo, teniendo ETFs que te prometan la custodia bajo bóveda, etc. Las tierras, el Bitcoin, diferentes activos reales que no son pasivo de nadie,
pues entonces si combinas eso con liquidez en activos financieros que tengan una utilidad porque son empresas que son buenos negocios a buenos precios, pues creo que te va a ir bien. Pero sin olvidar que la misión real es cambiar a la gente. Es decir, es hacer lo que hace Juan Ramón Rayo, es hacer lo que hace Daniel, es hacer lo que hace Mario cuando va a los podcasts para despertar, porque llega a 2 millones de personas. El podcast creo que 2 millones, lo hablábamos antes, ¿no? Eso es un cambio. O sea, eso es decir a la gente, oye, no aceptes esto, piensa cómo lo podemos cambiar. Y a lo mejor a nosotros no se nos ocurre la idea y el próximo que la invente hay que intentar hacerlo y sobre todo compartir que las cosas cambien y no solamente nos protejamos de aquello que es. Eso es. A mí me gusta muchas veces pensarlo esto, cómo simplificar el proceso. Es decir, si nosotros tenemos un mundo fiduciario donde el dinero se imprime sin parar y por lo tanto para nada es escaso, vamos a buscar en este mundo todo activo que sea escaso y que sea demandable infinitum. Es decir, si tú tienes un activo, y le pondría la tercera, que sería que fuera líquido. Es decir, que fuera un activo que busques en el que va a ser duradero, sobre todo que sea líquido, que sea muy escaso. Yo estoy muy obsesionado con el tema de la escasez. Desde que os conozco a todos vosotros y a todos los que pasan por el podcast, estoy obsesionado con la escasez. Porque en un mundo con la escasez, en un mundo donde nada es escaso y el dinero se derrite, tienes que volver a la esencia. Tienes que volver a los activos que todo el mundo demandamos, a los activos que todo el mundo queremos tener en nuestras vidas. ¿Por qué sube mucho más rápido los inmuebles en el centro de Madrid o en la calle Serrano que en cualquier otro sitio alrededor de Madrid? Pues porque es un activo mega escaso, muy limitado, que además le llega toda esa liquidez de manera rápida e instantánea. Por lo tanto, eso también tendríamos que mirar el tema de hasta qué punto te pueden meter impuestos a todo activo fijo, ¿no? Y también a nivel político retorcerte todo esto, ¿no? Ahí es donde ya te vendría el tema de que fuera, como yo le llamo, ligero de equipaje, ¿no? Que tú te lo puedas llevar a cualquier lado del planeta y no tengas que dar explicaciones a nadie. Por lo tanto, ya se empiezan a añadir a la ecuación diferentes variables para luchar en la jungla. Pero que al final es eso. Lo bonito de lo que estamos haciendo hoy aquí es que a mucha gente que lo va a ver ya va a conocer las normas de la jungla, que están perdidos, que no saben cómo funciona esto, cómo funciona el dinero de verdad. Y una vez que vean esto ya empezarán a documentarse sobre un montón de cosas, de cómo cambia el sistema, pero ya no solo de cómo cambia el sistema poquito a poco, sino de cómo protegerse de él buscando esos activos y sobre todo no confiando en las rentabilidades absolutas que no llegan a ningún lado. Estamos hablando de un sistema que es injusto, de un sistema que te empobrece y que te hace perder poder adquisitivo de manera acelerada. Y no se me ocurre una mejor opción para empezar a protegerte ya hoy que formarte dentro de Inversión Racional, dentro de nuestro book insignia formativo de Proyecto Pioneros, donde te enseñaremos todo lo necesario para que inviertas como un verdadero profesional de los mercados y que nunca más tengas que dejar el dinero a terceros y a gente que no tiene los mismos incentivos que tú. A través de una formación de 12 meses te enseñaremos todo lo necesario a nivel teórico y a nivel práctico. A nivel teórico hablaremos de cómo poder hacer una planificación financiera completa, cómo analizar macroeconómicamente cómo funciona el dinero y las tuberías del mercado. Se te enseñará muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors y de manera activa a través de crear tu propia cartera de acciones eligiendo las mejores empresas del mundo y cómo analizarlas fundamentalmente y cómo hacer una valoración profesional. Además, se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal para combatir este sistema y sobre todo tener rentabilidades de doble dígito. Una vez que ya estés preparado teóricamente, te daremos acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y sobre todo seguir combatiendo este sistema y seguir siendo cada vez más y más rentables. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás tanto los testimonios de manera más amplia de otros alumnos como también el temario de manera más extensa. Y sobre todo hay una zona de formulario de contacto donde ahí puedes rellenar tus datos personales y yo te llamaré personalizadamente para explicarte todo el proceso
plazas disponibles, precio de la formación y sobre todo resolver todas tus dudas. Así que métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita telefónica y nos vemos adentro. Daniel, que querías hablar de este, no sé si querías comentar algo de lo que estaban hablando ellos. Sí, tal vez para decir algo más, un poco también controversial, me encanta a mí. Venga, va. Prende más la mecha. Y en este anfiteatro de gente de Bitcoin hasta me da un poco miedo lo que voy a decir. Antes de decirlo, debo decirles que estoy largo Bitcoin. Entonces, soy parte del equipo. Soy parte del equipo. Pero Bitcoin está sujeto a las mismas leyes de gravedad que existe en el sistema que operamos. Entonces, Bitcoin es una manera de escapar el sistema. No lo tengo tan claro, honestamente. ¿Por qué digo esto? Porque Bitcoin se mueve de acuerdo a la liquidez que haya. La liquidez que es deuda, ya lo vimos, creación de nuevo dinero. Entonces yo veo amigos míos Bitcoiners, inclusive Maxis, celebrando que rompió la barrera de los $100,000 y vamos a por esos 200K, ¿no? Y a la vez dicen, irresponsables los gobiernos, yo quiero un gobierno con austeridad en Estados Unidos, con austeridad en Europa, que ya en Europa de por sí siempre están en austeridad, pero quiero austeridad en el gasto del gobierno. Y yo digo, pero no entendés que ese gasto y esa liquidez que están creando es lo que está celebrando con el precio de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, son como dilemas que yo veo que hay. Bitcoin es genial, no me malinterpreten, ¿verdad? Tengo una gran porción en eso. Pero yo sé que está sujeto a las mismas leyes de gravedad. Nada escapa a la gravedad, ¿no? Entonces, también es bueno poner los pies en la tierra y entender que las cosas son las que son. Y la crítica más grande que yo recibo es, sí, sos prosistema, estás altamente americanizado, sos el nuevo Keynes, me dijeron. Sí, buenísimo. Sos el nuevo Keynes. No, lo que soy realista. Trabajo en este sistema. No sé si es bueno o malo, pero estoy dentro del corazón de ese sistema. Yo lo veo todos los días. Y entonces, lo que les estoy explicando es cómo funciona. No cómo debería ser. ¿Cómo debería ser? Podríamos tener un panel de 40 horas hablando de cómo debería ser el sistema. Pero el sistema que tenemos es el que tenemos. Entonces estoy de acuerdo que la educación es importantísima. Importantísima. Pero es educación para saber cómo bailar esta danza que hay que bailar. Es un poco lo que estaban comentando Mario y Javier antes, ¿no? Es decir, una cosa es cómo nos protegemos frente a la inflación dado el sistema que tenemos. Y otra es por qué tenemos que aceptar el sistema que tenemos y no lo cambiamos. Y en efecto creo que hay muchos elementos muy mejorables en el sistema, un sistema que se basa en la deuda y que por tanto del que es muy difícil escapar. Puedes escapar a través de activos reales, ahí estoy de acuerdo, pero claro, no perdamos de vista, eso también lo mencionaba Javier, que el activo real tiene un problema de liquidez para meterse en el flujo de pagos dentro de un sistema que se basa en la deuda. Entonces, ahí hay un coste de conversión de si yo tengo todo mi patrimonio en activos reales, al margen de la fluctuación y que pueden ser mercados en ocasiones estrechos y no fáciles de liquidar, pero luego es que lo tengo que liquidar y lo tengo que liquidar a un precio que puede no ser temporalmente conveniente. Por ejemplo, el caso de Bitcoin. Bitcoin puede ser un maravilloso instrumento para protegerse frente a la inflación. De hecho, lo ha sido y muchísimo más. Pero claro, si tú tienes todo tu patrimonio en Bitcoin, también te expones a tener que malvender Bitcoin en un momento no conveniente porque no vas a pagar en Bitcoin. Si Bitcoin no es dinero y de momento no lo es, tienes que convertir Bitcoin en el activo financiero, en este caso dólares o euros, la deuda del gobierno que es dinero. Con lo cual, claro, yo creo que Javier lo ha explicado muy bien. Tienes que componer tu patrimonio que sea resiliente, digámoslo de alguna manera, ante distintos escenarios y distintas coyunturas y además buscando también diversos fines personales, porque antes, ¿cómo nos protegemos frente a esto? Bueno, es que a lo mejor una persona no prioriza protegerse frente a la inflación, sino protegerse frente a si se desmorona el mundo, como decíais antes, y tener yo ahí la escopeta, el baúl de oro y Bitcoin por lo que pueda pasar. Me da igual si eso a corto plazo gana o pierde contra la inflación. Y otros pueden priorizar combatir contra la inflación, otros pueden priorizar la rentabilidad dentro de este esquema de moneda fiat, porque
también esa es otra, ¿no? Si estamos diciendo que no parece que vaya a haber muchos mimbres para cambiar el sistema, por desgracia, y por tanto que este sistema va a ser perdurable, pues en parte tendrás que tener activos dentro de este sistema o sacrificarte personalmente, claro. Decir, bueno, yo no quiero tener nada que ver, no quiero tener acciones, no quiero tener ningún tipo de activo financiero porque el sistema me parece injusto y por tanto voy yo a cargar con la honorabilidad de la justicia y voy a perder toda la rentabilidad posible que pueda obtener porque no quiero estar mezclado con el sistema. Pero si el sistema no va a caer, vas a estar sacrificándote toda tu vida. Entonces, yo creo que es importante la educación en la batalla de las ideas, que podemos decir, para ver si se levantan algunas conciencias y el sistema puede cambiar, pero mientras el sistema no cambie, obviamente vas a tener que adaptarte al entorno en el que estás. Supervivencia. Supervivencia y construcción patrimonial. Yo no estoy, por una vez no estoy de acuerdo en el enfoque. Primero, creo que lo de la ley de la gravedad no sé muy bien lo que es, pero que el sistema cripto que están haciendo es un sistema que está fundamentado en una idea esencialmente distinta del modelo fiduciario. Es completamente distinto. O sea, el Bitcoin no se puede inventar, señores, y el dinero fiat se puede inventar todas las mañanas, ¿no? Segundo, una cosa es protegerse de un activo que tienes para ti, y otra cosa es que mientras el mundo sea mundo y no inventemos otra cosa, las empresas necesitan liquidez para hacer los pagos, pero eso no es protegerse. Bueno, mejor dicho, es proteger la empresa. O sea, es proteger la empresa para poder seguir viviendo, pero la pregunta es nosotros, ¿qué hacemos para proteger nuestros activos? Para tener nuestra empresa tenemos que pagar y necesitamos el dinero. Tercero, al día de hoy, es verdad lo que dices, es absolutamente cierto, que con dinero en exchange obtienes una tarjeta Visa y el sistema te permite en milisegundos pagar en moneda fiat, aun cuando te convierta. Pero dentro de nada, ya hay en estos momentos tecnología que yo conozco y estoy muy encima, de ¿cómo le llaman eso? TPRs, ¿cómo se llama eso de los comercios? TPVs. Sí, para pagar directamente en moneda cripto. Y eso llegará. El sistema cripto es un sistema, en tal y como lo veo yo, pero que yo puedo estar absolutamente equivocado. Nada tiene que ver con el sistema tradicional bancario, pero es más. Los bancos, para poder prestar dinero, tenemos que tener dinero depositado. Si no tenemos cuenta de acreedores, no podemos tener cuenta de dar crédito. Hambre con el interbancario, al fin y al cabo es lo mismo. Si yo tengo 100.000, si Javi tiene 100.000 euros, perdona que te haya puesto bajito a la cosa, si tienes 100.000 euros en la cuenta de depósito, yo te puedo prestar 80.000. Pero si Javi coge sus 100.000 y se los lleva a un exchange y los invierte en una moneda cripto, los saca del sistema. ¿Y qué tengo que hacer yo contigo? Devuélveme el dinero. Tú vas a decirme, pero hombre, si yo lo estoy empleando en mi empresa, lo lamento, el sistema. Por tanto, el sistema cripto, en cuanto drena la cuenta de acreedores de la banca, drena la capacidad de inversión del sistema y afecta a la capacidad del empresario. No es una broma. Y como resulta que con las fusiones han creado esos monstruos que se llaman los bancos sistémicos. Y le llaman bancos sistémicos porque si se van a freír monas, destruyen el sistema. ¿Pero quién ha creado los bancos sistémicos? ¿Por qué la sociedad española, los empresarios españoles toleraron que se concentraran los bancos cuando hoy alguien que se lleve mal en España con el BBV, con el Santander y la Caixa lo tiene crudo? Le quedaba el Sabadell, que parece que... Entonces, la sociedad española ha ido consintiendo estas cosas. El sistema cripto, para mí, tal y como lo veo yo, es un instrumento de defensa por diferencial frente al abuso del modelo fiduciario. Yo lo veo así. Otra cosa es que en mi día a día, en mis empresas, claro que tengo que tener dinero. Porque como le vaya al de la tienda y le diga, te pago en Ripple, ¿me va a pagar en qué? Pero eso no significa, es una protección del circulante empresarial. Aquí no estamos hablando, yo no estoy hablando de proteger el circulante, sino la riqueza, el capital.
Y lo que hemos dicho es, y como decías tú muy bien, la causa, sabemos cuál es. Otra cosa es que queramos cambiarla. Mientras no la cambiemos, hay que vivir donde vivimos. Pero al vivir donde vivimos tendremos que protegernos. Y yo, después de pensarlo y de escucharles con detenimiento, antes he dicho que no me fiaba del sistema fiduciario FIA, ¿no? Lo ratifico, pero vamos, totalmente. O sea, ninguna duda. Pero cuidado, Mario, también porque en lo que llamas sistema cripto hay tantos o peores jugadores como lo hay en el sistema PRP. Quiero decir, un exchange no deja de ser también un banco. Un banco. Un banco, Entonces, evidente, y quiebran. Pero depende de ti. Lo que no, depende de ti, no. Depende de que sepas en dónde vas, en qué player vas a poner tu dinero. Pero porque, bueno, hemos visto, ¿cómo se llama ese que quebró, que pegó un... FTX. FTX. Bueno, yo creí que era Financial Times, pero parece que no, ¿no? Bueno, pero evidente. Pero el mero hecho de que haya en un sistema elementos malos no convierte al sistema en malo. Convierte en espabilado a la gente para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Pero es que yo, en mi opinión, y insisto en mi opinión, el sistema fiat, tal y tal como está concebido hoy, con la creación artificial de dinero que antes he ejemplificado de la banca y con el sistema de impresión de dinero, a mí me parece que el dinero fiat como instrumento de preservación de valor ha desaparecido. En mi opinión, ha desaparecido. pero ¿a qué llamas también? Quiero decir, las acciones de una empresa, por ejemplo, lo llamarías... Las acciones son un activo financiero que depende del valor de la empresa. Eso. Pero a su vez el valor de la empresa dependerá de cómo funcione. A ver, si la empresa vende y su estructura de costes es esta, y como consecuencia de las disposiciones le suben la estructura de costes, no puedes subir la estructura de precios, las acciones de la empresa te las meten en un bolsillo y dice que las perdiste. Es decir, todo está financiado dentro de un determinado modelo. El modelo es simple. Bueno, ¿qué están haciendo los BRICS? Los BRICS, que están tratando de crear un área de comercio entre ellos, ¿qué están pidiendo? Una moneda soportada en patrón oro. Buena suerte. Entre otros son los emergentes, y como los emergentes son, a mí me hace gracia, ¿cuáles son los emergentes? Rusia, Rusia emergente, China emergente, y están pensando en que el intercambio comercial tiene que basarse en una moneda que se fundamente en patrón oro. ¿Por qué lo hacen? Porque están completamente convencidos que el sistema actual no funciona. El sistema actual no es de fiar y nombras a Rusia y a China como competencia. No, pero ¿qué va? Rusia y China lo que están es en un acuerdo comercial y tampoco se fían tan poco del sistema, se fían tan poco que no quieren tener una moneda del sistema, quieren tener una basada en patrón oro. Es la prueba más evidente de que China y Rusia no se fían de la impresión monetaria que no está basada en el patrón oro. Y como somos todos muy confiados, ¿tú qué lo sabes? ¿Y tú lo sabes mejor o igual? ¿No estaba el dólar emitido sobre la base de patrón oro? ¿Qué dijo un tal Nixon un día? Se acabó. Dijo, no puedo pagar, no tengo oro suficiente. ¿Y qué pasó? Nada. La gente dijo, bueno, pues una mala tarde la tiene cualquiera. Pero, bueno, pero hemos dado... Eso también podría pasar con la moneda de los BRICS. Sí, el día de mañana. Dice, yo os dije lo del oro. Sí, dice, iba de broma. Cosa que no nos extrañará demasiado, ¿no? Porque Bueno, España también es BRICS ahora. Para el España es bricolaje. Es bricolaje. Bricolaje. Esto es impagable, ¿eh? O sea, yo estoy aquí ¿Imparable como o impagable? Impagable. Imparable depende de nosotros. Impagable, mójate algo, hombre. Mójate algo. Ay, Dios. Volvámoslo a algo pagable. Quítalín. Inventamos una moneda. Bueno, Javi, tienes el placer de cerrar esta charla maravillosa por todo lo alto. Porque nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos. Venga, Javi, al ataque. Eres el junior de esta mesa, pero todo el mundo ha quedado encantado con Javi, así que tiene que cerrarlo.
No, a mí Luis Miguel me dieron una lección de pequeño y me dijeron, si tienes que sentarte en una mesa, tienes que ser siempre el más tonto. Y hoy la estoy aplicando y estoy diciendo, joder, estoy aprendiendo un montón. Falsa modestia. Y una de las cosas me hacen pensar mucho porque a veces en cuanto pienso sobre el Bitcoin, claro, Bitcoin ahora cumple esa función, ¿no? de mantener el poder adquisitivo, ¿no? De me protejo mi riqueza ahí para mantener el poder adquisitivo. Pero claro, cuando ya oigo el discurso de queremos que Bitcoin sea la moneda con la que comerciamos, y por eso vuelvo a la primera definición de dinero, te he dicho, la palabra dinero está prostituida porque no sabemos ni lo que significa. Es decir, tenemos que diferenciar el dinero en el que tengo mi patrimonio neto y el dinero que uso para comerciar. Eso es. Una moneda que usas para comerciar, y Daniel ha dicho algo antes interesante, es, claro, necesitas que se deprecie para que la gente la use, si no la van a atesorar. ¿Qué nivel de depreciación? Obviamente, no te vas a ir a una depreciación del 8%, pero si poco a poco se va depreciando, fuerzas el consumo, ¿no? Entonces, también es por qué el dólar se convirtió en la moneda de reserva, que luego llegó el dilema de Triffin y por eso el Bretton Woods se acabó y no se podía sostener sobre el oro, porque estuvo donde tenía que estar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inundó de dólares Europa. Todo el mundo tenía dólares. Entonces dio esa oferta elástica, ¿no? Entonces, si ahora tú pones Bitcoin, que tiene una oferta inelástica, como moneda, no sé hasta qué punto funcionaría. Y esas son las dudas que tengo de cara a moneda. No lo veo yo como moneda ahora. Oferta inelástica, lo has dicho, ¿eh? Sí, inelástica. Eso es inelástico. El dólar era elástico. Eso es, perdón. Correcto. Y ahora no lo vería yo, todavía no me cuadra como moneda. Y además creo que ahí es donde el gobierno podría meterse, porque llega al local de turno y le dice, oye, si tú facturas igual que nos hacen ahora con el efectivo, algunas personas no lo cumplen, pero hace que la gente te diga, por 3 euros paga en tarjeta, ¿no? Entonces, si el gobierno llegase y dijese, tú no puedes vender bitcoins, no sé si pudiese ser una moneda de pago. Y no sé si al sistema de Bitcoin le interesa que sea una moneda de pago, más bien el antídoto, como decía Daniel, es el antídoto a esto. O sea, es la solución. Es el antídoto lo que significa, y por eso el precio se ha disparado. Claro. ¿No? No sube el Bitcoin, baja el dólar. Hay personas, eso no lleva el dólar, el euro, el yen. Baja el dólar y el euro, por eso el Bitcoin está quieto. Lo ves con Bitcoin Cash. Quiero decir, Bitcoin Cash no ha tenido ninguna trascendencia porque se utiliza como moneda. Claro. Mario, creías que ese te iba a hacer largo, ¿eh? Te lo has pasado bien, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Pero yo puedo... He dicho que cerraba, Javi. Yo puedo decir una cosa de... ¿Yo puedo decir una cosa de despedida, sí o no? Sí, venga, va. Cortita. Y al pie. Es muy cortita. Señores, a por la catedral. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.